En diciembre se celebró la gala de The Game Awards y uno de los nominados a Juego del Año fue directamente el DLC de Shadow of the Erdtree de Elden Ring. Es la primera vez en la historia que un DLC es considerado un Juego del Año, y esto me hizo pensar en la evolución que ha tenido el contenido descargable en los videojuegos y cómo han llegado a ser una parte importante en la industria. Pero para ponernos al día, primero tenemos que volver unos cuantos años atrás, explorando su historia y su impacto. Los DLC son una parte integral de la industria de los videojuegos modernos, pero su origen se remonta a los años 90 con los packs de expansión. En esta época, cuando la distribución digital aún no existía, las expansiones se vendían en formato físico, como los CDs o DVD, y ofrecían contenido adicional significativo para juegos ya exitosos. Títulos como Diablo 2 y los Sims popularizaron este modelo al agregar nuevas historias, personajes y mecánicas que extendían la vida útil de los juegos base. Los packs de expansión representaban un esfuerzo considerable para los desarrolladores, ya que su producción implicaba costos altos, desde la creación del contenido hasta la distribución física en tiendas. Solo los juegos más populares podían justificar este modelo, dado que las expansiones requerían una base de jugadores establecida. Esto creó un mercado selectivo, en el que no todos los títulos podían permitirse ofrecer contenido adicional. En 2004, Valve lanzó Steam, una plataforma digital diseñada inicialmente para distribuir actualizaciones y gestionar juegos de la propia compañía, como Counter-Strike. No, mirá, boludo, ¿quién verga me mata? No, ya está, me tiro por la ventana. Y Half-Life 2. Sin embargo, Steam se convirtió rápidamente en un punto de inflexión para toda la industria de los videojuegos, ya que ofreció a los desarrolladores una forma sencilla y económica de distribuir juegos y contenido adicional, sin depender de los costos adicionales asociados a los formatos físicos. Steam eliminó estas barreras al permitir la distribución digital directa. Ahora, cualquier desarrollador podía publicar contenido adicional independientemente de su tamaño o costo, y ofrecerlo de manera instantánea a jugadores de todo el mundo. Por ejemplo, mientras que las expansiones físicas de los años 90 eran masivas y requerían mucho tiempo y recursos, Steam permitió que los desarrolladores experimentaran con contenidos más pequeños y específicos. Esto dio lugar al nacimiento de los DLC modernos, que podían incluir desde cosméticos como skins hasta paquetes completos de expansión vendidos como descargas digitales. Además, trajo consigo un sistema de actualizaciones automáticas. Este sistema allanó el camino para que los DLC se integraran de manera fluida en el ecosistema de los videojuegos. Uno de los primeros grandes cambios fue la introducción de la suscripción mensual, que se popularizó con los juegos en línea masivos, también conocidos como MMORPG. Un caso icónico es World of Warcraft, desarrollado por Blizzard. En lugar de vender el juego una sola vez y luego lanzar expansiones ocasionales, Blizzard implementó un modelo en el que los jugadores pagaban una cuota mensual. Este modelo de negocio tenía varias ventajas, tanto para los jugadores como para los desarrolladores. Para los jugadores garantizaba actualizaciones frecuentes, mejoras en la experiencia del juego y eventos especiales. Para las compañías generaba ingresos recurrentes, lo que les permitía mantener el juego a lo largo del tiempo sin depender únicamente de la venta inicial. El modelo de suscripción influyó directamente en el desarrollo de los DLC. Con el tiempo, las compañías empezaron a combinar ambas estrategias, a ofrecer contenido descargable adicional junto con el pago de una suscripción. Por ejemplo, en WoW, además de la suscripción mensual, Blizzard lanzaba grandes expansiones como Burning Crusade en 2007 o Wrath of the Lich King en 2008, que debían comprarse por separado. Esto demostraba que los jugadores estaban dispuestos a pagar tanto por acceso continuo como por un nuevo contenido. Con el paso de los años, otros géneros adoptaron la suscripción mensual. Por ejemplo, The Elder Scrolls Online y Final Fantasy XIV implementaron este modelo, mientras que algunos juegos como Destiny 2 optaron por una suscripción combinada con temporadas de contenido descargable.
Los jugadores de PC ya habían tenido acceso a la distribución en línea gracias a plataformas como Steam, pero en consolas el acceso a contenido adicional era mucho más limitado. La llegada de Xbox Live y PlayStation Network permitió que los desarrolladores pudieran vender contenido directamente a los jugadores sin necesidad de discos físicos. Uno de los primeros ejemplos de este nuevo modelo fue Oblivion, que introdujo el infame Horse Armor, un DLC que simplemente añadía armadura cosmética para los caballos del juego. Otro ejemplo fue Call of Duty 4 Modern Warfare, que ofreció paquetes de mapas descargables para el modo multijugador. Este modelo se convirtió en un estándar para los shooters en línea y estableció la base de lo que más tarde evolucionaría en pases de temporada. La capacidad de vender DLC directamente a los jugadores llevó a la creación del concepto de juegos como servicio. En lugar de lanzar un juego completo y pasar al siguiente proyecto, las compañías comenzaron a desarrollar títulos que podían recibir contenido nuevo durante años, como Grand Theft Auto 5 y Destiny. Además, con la llegada de PlayStation Store y Xbox Marketplace se facilitó la compra de monedas virtuales para adquirir contenido dentro de los juegos. Esto dio origen a los famosos micropagos, donde los jugadores podían comprar objetos cosméticos, mejoras o acceso a eventos especiales. Con la digitalización comenzaron a aparecer incentivos para comprar juegos antes de su lanzamiento, como bonificaciones exclusivas o acceso anticipado a DLCs. Ahora las ventas digitales representan una gran parte de los ingresos de la industria. Esto también permitió el crecimiento de los juegos indie, dándole más visibilidad a los desarrolladores pequeños gracias a las consolas. Las loot boxes nacieron en juegos móviles en Asia, como por ejemplo Puzzles & Dragons, pero fue en PC donde se dieron a conocer. Uno de los primeros juegos fue Team Fortress 2, donde Valve añadió un sistema de cajas y llaves, pero necesitabas comprar las llaves para abrirlas. Dentro había armas y cosméticos, que podías intercambiar en el mercado de Steam. Esto inició el modelo de monetización basado en el azar, el cual 2 años más tarde CSGO lo implementaría de forma idéntica, solo que algunas skins de este juego se volverían extremadamente raras, tanto que a día de hoy se venden algunas por miles de dólares. Y con Overwatch en 2016, cada vez que subías de nivel ganabas una caja, aunque solo incluían cosméticos. El sistema tenía animaciones brillantes, efectos de sonido y la posibilidad de conseguir objetos únicos que solo conseguías con esas cajas. Esto reforzaba el impulso de abrir aún más cajas. Con las loot boxes llegó también el término pay to win, es decir, pagar para ganar. Esto llegó a ser una gran polémica en juegos como Star Wars Battlefront 2 en 2017, que cada caja te daban ventajas reales en combate, como duplicar tu salud con algún personaje o muchísimo más rango con algunas habilidades de héroes. La respuesta fue tan negativa que Electronic Arts tuvo que desactivarlas al poco tiempo del lanzamiento del juego. Y recordemos que este juego, como Counter-Strike Go, eran de pago. Al final, EA sustituyó esto por un sistema de niveles de cada personaje, el cual si lo subías al máximo tenías todas estas mejoras y consiguió balancear el juego y darle una segunda vida. Con este cambio de modelo, ante la presión, muchos estudios tuvieron que cambiar esta mecánica aleatoria. Juegos como Fortnite y Apex Legends usan el sistema de pase de batalla, el cual pagas una vez, desbloqueas contenido específico jugando. Cambiaron el azar por la progresión. Aunque las cajas de botín siguen presentes, también es verdad que el mercado se está moviendo hacia sistemas más transparentes y menos adictivos. Ante la presión de lo ocurrido con las loot boxes, los estudios buscaron alternativas. Una de ellas fue volver a lo clásico, los DLC tradicionales, sin azar, sin sobres, solo contenido adicional bien hecho. The Witcher 3 había dado el ejemplo con sus expansiones Hells of Stone y Blood and Wine. Eran casi nuevos juegos dentro del juego. Este modelo fue retomado por títulos como Cyberpunk 2077, que con su DLC Phantom Liberty demostró que un solo contenido premium bien trabajado podía revivir un juego entero. Si con Elden Ring teníamos un juego casi perfecto, Shadow of the Erdtree nos dio ese puntito que nos faltaba. Es un DLC refrescante que se toma su propio tiempo y espacio en ese mundo. No estamos hablando de simples cosméticos, sino de contenido con alma propia. En un mercado saturado de micropagos y presión constante, los DLC tradicionales se sienten frescos de cojones. No hay miedo a perder una recompensa por no entrar todos los días. No hay aleatoriedad, no hay cajas. Hay contenido que respeta tu tiempo, contenido pensado para el jugador. Y si has llegado hasta aquí, me ayudaría muchísimo que te suscribieras, dejaras tu like y me dejaras en los comentarios qué te ha parecido el vídeo. La verdad me ha costado mucho más tiempo del que yo esperaba terminar este vídeo y solo nos queda una pregunta por hacer. ¿Son necesarias las remasterizaciones y remakes de los videojuegos? Si te interesa esta pregunta, te dejo el vídeo aquí en pantalla y nos vemos en la próxima. Adiós.